La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Libro del Levítico. Capítulo 4. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Si alguno pecare por ignorancia haciendo algo prohibido por las leyes de Yahvé, y cometiendo alguna de aquellas cosas, si el que peca es el sacerdote ungido, que de este modo hace culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado cometido un becerro sin tacha, como sacrificio por el pecado. Conducirá el becerro a la entrada del tabernáculo de la reunión, ante Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo inmolará delante de Yahvé. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la llevará al tabernáculo de la reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé, hacia el velo del santuario. El sacerdote untará también con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Yahvé en el tabernáculo de la reunión, y derramará toda la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Después tomará todo el sebo del becerro inmolado por el pecado, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas, los 2 riñones, el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares, y la telilla del hígado, que cortará de junto a los riñones, es decir, lo mismo que se toma en el becerro del sacrificio pacífico, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Más el cuero del becerro y toda su carne, junto con su cabeza y sus piernas, con sus entrañas y sus excrementos, el becerro entero, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará sobre la leña. Será quemado allí donde se echan las cenizas. Si todo el pueblo de Israel pecare por ignorancia, sin que la asamblea se dé cuenta de ello, de modo que hiciera una cosa prohibida por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, cuando se conozca el pecado cometido, ofrecerá la asamblea un becerro en sacrificio por el pecado, que presentarán delante del tabernáculo de la reunión. Y los ancianos del pueblo pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, ante Yahvé, y será inmolado el becerro delante de Yahvé. Después el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de la reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé hacia el velo. Untará también con la sangre los cuernos del altar que está delante de Yahvé y que se halla en el tabernáculo de la reunión, y después verterá toda la sangre al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Le quitará todo su sebo y lo quemará sobre el altar. Hará, pues, con este becerro lo mismo que hizo con el becerro inmolado por el pecado. Así hará con él. De este modo el sacerdote hará expiación por ellos y serán reconciliados. Luego sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el becerro primero. Este es el sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Cuando un príncipe pecare por ignorancia, cometiendo algo prohibido por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, tan pronto como se diere cuenta del pecado que cometió, dará como ofrenda suya un macho cabrío sin tacha, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Yahvé. Es sacrificio por el pecado. Después el sacerdote con su dedo tomará de la sangre del sacrificio por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos, la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos. Quemará todo el sebo en el altar, del mismo modo que quemó el sebo de los sacrificios pacíficos. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del príncipe, y le será perdonado. Si alguno del pueblo pecare por ignorancia, transgrediendo alguna de las prohibiciones de Yahvé, haciéndose así culpable, al darse cuenta del pecado cometido, dará como ofrenda por el pecado cometido una cabra, hembra, sin tacha, pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio por el pecado y la degollará en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después tomará el sacerdote con su dedo de esta sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará todo, el resto de la sangre al pie del altar. Luego tomará todo el sebo de la víctima, como se hace en los sacrificios pacíficos, y el sacerdote lo quemará en el altar, como olor grato a Yahvé. Así le expiará el sacerdote y le será perdonado. Si trajere como ofrenda suya por el pecado un cordero, ha de ser hembra sin tacha,
pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará, como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Toda la demás sangre la derramará al pie del altar. Luego tomará todo el sebo de la víctima, como se hace con el cordero en los sacrificios pacíficos, y el sacerdote lo quemará en el altar, junto con los sacrificios que se queman en honor de Yahvé. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado cometido, y éste le será perdonado.